Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. Es curioso cómo desde que somos pequeños se nos inculca el sueño como el mejor momento del día, una pausa al estrés cotidiano, donde nos permitimos descansar y pasear unas cuantas horas en los lugares más mágicos y fantásticos que nuestra imaginación puede crear. Pero no siempre es así. A veces los sueños se vuelven turbios. Esos lugares asombrosos se vuelven sendas lúgubres y densas que a cada paso que dan nos perturban y aturden un poco más. Es ahí donde salen las criaturas más tenebrosas que podemos imaginar. Esas que se esconden en nuestros armarios, que vigilan nuestro sueño y que nos acosan en las noches más peligrosas. ¿Escuchas? Vayan a llenar su taza con café y acompáñenos en este tercer episodio mientras seguimos hablando sobre la cultura del horror. Buenas noches, nuestros queridos escuchas. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara para ustedes en este nuevo episodio de Sorbos de Suspenso Podcast, en el que vamos a retomar la información que comenzamos en nuestro primer episodio sobre la cultura del horror. Si mal no recuerdan, les platicamos un poquito sobre los íconos de esta cultura, ya sea las momias, los vampiros, hombres lobos, zombies. Tuvimos mucho de qué hablar en ese entonces, pero estamos de acuerdo en que nos faltó muchísimo material y que hay una larga lista de criaturas que aún faltan por ser mencionadas dentro de este folclore. Incluso de lo que ya mencionábamos, de fantasmas, vampiros, hombres lobo y demás, también incluso dentro de ellos también hay mil de historias más por contar, pero muchas se merecen también sus propios episodios que más adelante podremos retomar. Así que pues sin más que decir, esperamos les agrade esta segunda parte de nuestro compilado y disfruten con nosotros su café. Así que acompáñenos, yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Un monstruo es un concepto bastante amplio, ligado a la mitología y la ficción. Podemos decir que un monstruo es cualquier ser que tenga características que causen miedo o repulsión. Son seres que pueden combinar características humanas, de animales y básicamente de cualquier cosa. Y con este concepto tan amplio podríamos incluir a casi todos los seres de los que ya hablamos: vampiros, hombres lobo, momias, zombies. A mi parecer, uno de los monstruos de los que no hemos hablado, pero que sin duda merece un lugar especial por ser pieza clave de la cultura del horror, es el monstruo de Frankenstein, proveniente de una obra literaria publicada en 1818 por la escritora inglesa Mary Shelley. Se trata de un ser creado a partir de partes diferentes de cadáveres, al cual le es otorgada la vida por Victor Frankenstein, su creador, durante un experimento. Este monstruo realmente no tiene un nombre. La cultura popular le hizo tomar el nombre de su creador, por eso lo conocemos como Frankenstein. En la obra literaria, de hecho, se refieren a él como demonio, desgraciado, miserable y Pobrecito. Otro tipo de nombres. O sea, aparte de no tener nombre, se refieren así a él de esa manera. Yo también estaría enojada con la sociedad. Y es que, bueno, o sea, ya ahorita hablaremos un poquito de su historia y pues sí, ya vamos a saber también por qué le dicen de esa forma a este pobre monstruo. En la novela aparece como una criatura humanoide de enorme estatura, 2.44 metros aproximadamente. Los detalles del proceso de su creación se dejan imprecisos, aunque resulta implícito que su creador se valió de fragmentos de cadáveres procedentes de las salas de disección y mataderos. Este lo describe con los siguientes términos: ¿cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe, ni describir al desdichado a que con tan infinitos trabajos y cuidados me había esforzado en formar? Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos para él. ¡Hermosos, Dios mío! Su piel amarillenta apenas cubría la obra de músculos y arterias que quedaba debajo. El cabello era negro, suelto y abundante. Los dientes tenían la blancura de la perla, pero estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con unos ojos aguanosos que parecían casi del mismo color que las órbitas blancuzcas que los alojaban. Una piel apergaminada y unos labios estirados y negros. No había mortal capaz de soportar el horror de aquel semblante. Una momia a la que dotaran nuevamente de animación no podría ser tan espantosa como aquel desdichado. Y pues, sí, era un monstruo, no era muy bonito.
Honestamente me recuerda a mi madre. Ella siempre no es la clase de madre que te dice, ay, qué hermosa mi hija, no. Bueno, pues no, pero tampoco creo que te diría todo ese tipo de cosas, ¿no? Espero que no. Hola, mamá. Bueno, igual por eso a lo mejor no te ha llevado a cometer nada de las cosas que este monstruo hizo después, porque, o sea, hasta ahorita lo que sabemos de él es que pues es un monstruo muy feo. Yo diría que Frankenstein es un zombie reconstruido, o sea, es un monstruo al final de cuentas, ¿no? En la obra es un ser más inteligente que el que se muestra en las adaptaciones cinematográficas. Es capaz de aprender a leer y escribir. Durante varias veces en su historia vaga por el bosque manteniéndose a base de bayas y agua. A pesar de conocer el valor de la carne, él, por decisión propia, es vegetariano. Y su creador lo deja a su suerte, y esa es la razón por la que vaga por los bosques en busca de contacto humano. Sin embargo, todos lo rechazan por su aspecto, y al final este rechazo lo lleva a cometer asesinatos. Su historia realmente sí es muy, muy triste. Que de hecho no es tan lejana a las historias que más adelante vamos a estar platicando sobre humanos, que siendo un poquito diferentes al resto son rechazados por la sociedad y los llevan a cometer atrocidades. Sí, de hecho aquí a lo mejor Frankenstein, como le conocemos, es un monstruo primero por su aspecto, porque era feo y daba miedo y causaba repulsión. Después porque pues se convierte en un asesino básicamente, un monstruo asesino. Pero aquí yo creo que también el monstruo podría haber sido su creador o sea, para empezar por haberlo hecho, por haberlo creado y por haberlo dejado a su suerte. Sí, además no lo creó con un propósito tal cual, sino que simplemente dijo, vamos a jugar a ser Dios, vamos a juntar piezas de personas muertas. Aunque nunca se dice explícitamente, sabemos que eso fue lo que pasó. Bueno, damos por hecho que eran personas muertas de un cementerio, no que el mismo doctor buscó personas para hacer a su monstruo, su criatura. Pero después de decir, bueno, la regué, lo hice mal, ahora valte por ti mismo. Entonces, sí, el monstruo de Frankenstein es correcto, porque el monstruo era el doctor y la sociedad que lo rechazó por ser feo. Sí, de hecho, cuando estuve leyendo su historia, sí, no la recuerdo muy, muy bien, pero, o sea, sí intenta incluso ayudar, creo que a un niño o algo así, o sea, trata de ser una buena persona, un buen ser, pero pues sí, al verlo, las personas lo rechazaban, o sea, y él no comprendía por qué. De hecho, pues él ni siquiera sabía que estaba así como todo feo hasta que se ve en el reflejo de un río, y pues cuando comprende, pues que está fellito. Pasando a la siguiente criatura, esta vez podría decir que es una criatura más agraciada, pero depende del mito del que estamos hablando. Y es una de mis favoritas personales, las brujas. Las brujas son estas criaturas que han tenido variantes enormes a lo largo de los tiempos y que han pasado por una transformación más grande que todas las que hemos visto. Originalmente eran concebidas como mujeres ancianas, de piel en tonalidades verdes o similares, cabellos largos canosos, narices largas y puntiagudas, vestidas en harapos negros y con sombreros picudos. Estos se dedicaban a hacer brujerías con calderos, largos conjuros en latín y a practicar aquelarres junto a demonios mayores, donde en la mayoría nacían el sacrificio de criaturas inocentes, es decir, niños o a veces animales, y orgías largas junto a los demonios invitados. El mito fue mutando poco a poco desde que se estableció que la magia no era necesariamente mala o negra, sino que dependía de las intenciones de la bruja. Después, que no era una naturaleza de exclusividad femenina, añadiendo hacia los brujos o hechiceros, hasta que finalmente estas criaturas no debían ser viejas y feas, sino que ahora pueden venir en todos los tipos físicos posibles. De entre los orígenes más antiguos estaban las sacerdotisas en la antigua Grecia, que se dedicaban a rendir tributo a Hécate, la diosa griega que, de entre muchas otras cosas, era la diosa de la magia. Estas congregaciones de féminas eran bendecidas por la diosa con poderes sobrenaturales que usaban para proteger su templo. Asimismo, en esta misma mitología aparece una bruja clásica llamada Circe, que usaba sus poderes para molestar a los marinos que llegaban a sus tierras, convirtiéndolos en animales para humillarlos por la eternidad. Ya muchos años más tarde, las brujas eran básicamente un sinónimo de curandera, ya que muchas mujeres con conocimientos en herbolaria, gran amor por la naturaleza y un poco de química arcaica se dedicaban a sanar a los enfermos de los pueblos, teniendo inclusive más credibilidad que muchos hombres estudiados de la época. Los grandes mandatarios como emperadores, reyes,
papas, nobles, etc., tenían médicos, pero la gran masa de la población seguía consultando a estas curanderas, a las que respetaban como una mezcla de temor. Las llamaban como hadas buenas o bellas damas, pero cuando las cosas se torcían y sus conjuros o pócimas no sanaban, se les llamaba brujas. O sea, era como a conveniencia, ¿no? Sí. Si salían bien era como... Es como los doctores, ¿no? Si sale bien es gracias a Dios y si sale mal es culpa del doctor. Básicamente. O no, y algo que siempre me pareció como que muy injusto era de... yo le quiero hacer un mal a alguien, busco a la bruja y la bruja es buena porque hizo el mal a alguien que yo quería. Pero si alguien me hizo el mal a mí, malditas brujas. Ajá, son malas, no deberían de estar aquí, etcétera, etcétera. Desde ahí todo era pura hipocresía, ¿no? Hipocresía y conveniencia humana, sí. De hecho, la visión de la bruja como un símbolo de maldad surge con la visión de la implantación del cristianismo y la ideología de que solo Dios es capaz de curar el cuerpo y el alma. Por lo tanto, todo aquel que encamine sus prácticas a perseguir este fin será encarcelado, juzgado y ajusticiado. O sea, sí eran como los doctores. Pues de sanadoras pasaron a ser envenenadoras, a considerarlas malditas, novias del diablo. Vivían en lugares siniestros, aislados, malditos, entre ruinas y escombros. El pueblo ignorante no conocía sus recursos y era maleable. El odio y la ignorancia mataban a cualquiera, por celos, por codicia. Cualquier motivo desencadenaba una denuncia ante la Inquisición, con sus dominicos al frente, con todo tipo de artilugios para sacar la verdad, entre comillas, a relucir. Una verdad que bajo tortura era confesada, por supuesto, y una vez confesada le esperaba una muerte dolorosa pero purificadora. Bueno, gracias. Sí, de hecho, desde ahí viene el problema, ¿no? Los hacían confesar a base de torturas. Yo creo que partiéndote en dos, cualquiera diría, no, pues sí, soy bruja. Pues es que, güey, no le servía de nada, pero bueno. O inclusive una de las que a mi punto de vista es la más ridícula, era una en donde ahogaban a la mujer. Y si sobreviviera bruja, ¿no? Y si no, sí. Pues pobrecita, pero pues ya se murió. Pero murió en forma cristiana, ¿no? Pero era inocente. Curiosamente nadie sobrevivió. ¿Por qué habrá sido? ¿Quién sabe? Para suerte de todos los habitantes de la época, la gran decaída demográfica en los pueblos europeos, los descubrimientos de la medicina y la ayuda de varios sacerdotes que lograron darse cuenta de la crueldad en la que estaban envueltos, finalmente ayudaron a disminuir los juicios hasta una completa desaparición a finales del siglo XVII. Sin embargo, el concepto de bruja no murió. Como se dijo, está vigente hasta la actualidad, muy cambiado y mutado. En años posteriores a los juicios y en el inicio de la época de la Iluminación, muchos de los practicantes de ciencias antiguas pasaron de ser brujos a alquimistas, y el concepto clásico de la mujer que hacía pociones y hechizos quedó visto más como algo fantástico y siendo utilizado como un recurso típico en historias tanto de horror como fantásticas, ya sea en literatura, cine, pintura, etc. Bueno, actualmente sabemos que el folclore de las brujas depende mucho de qué estés viendo, ¿no? Creo que actualmente lo más popular podemos decir que es Harry Potter, donde el concepto ya es completamente distinto, ya es inclusive algo bueno, ¿no? Es una escuela que yo creo que todos los que vimos la saga quisimos recibir nuestra carta. En lo particular, tengo una fascinación con una de nuestras series favoritas, American Horror Story, en donde en la tercera temporada hacen un hincapié en lo que son los aquelarres, entre comillas, modernos, asumiendo pues, bueno, que en ese mundo son reales, y de cómo las brujas son mujeres jóvenes y bellas que simplemente tienen talentos especiales para la telequinesis, la piroquinesis, la adivinación, entre muchos otros. Pero claro que el concepto viejo no ha muerto. Una película que me encantaría recomendarles si no la han visto es la película The Witch. Es muy, muy buena. Salió hace alrededor 3 años, más o menos. Sí, 3, 4 años. Y en esa historia se encuentra una bruja clásica con dejes de lo que es las relaciones demoníacas que ellas mantenían con los demonios, valga la redundancia. O con el diablo, ¿no? Bueno, casi todas esas es como que directamente el diablo, ¿no? O sea, con el diablo, uno de los demonios mayores, o sea, Lucifer, Satanás, Leviatán, etc. Y bueno, es una representación, aunque clásica, no sé exactamente en qué siglo está establecido, pero pues está ambientada hace muchos, muchos años. Y allí está el concepto de la bruja antigua. Ajá, creo que es como las brujas clásicas, creo que de Inglaterra, creo que sí, de ahí es me parece, sí, de la época de la colonia, en lo que era Inglaterra. Y es bastante recomendable. No es una de esas películas que te va a dejar sin dormir, pero te deja mucho a pensar. Y es interesante ver la evolución de este personaje a lo largo de la historia. Sí, de hecho, creo que se marca muy, muy claro como la idea de
de las mujeres que antiguamente por cualquier cosa, o sea, por el hecho de mostrar inteligencia ya eran brujas. Sí, una mujer no podía ser inteligente a menos de que Satanás estuviera detrás de ella. Sea, sí, sí, o sea, la película de verdad a mí me gusta muchísimo, es una de mis películas favoritas, de las más recientes como de terror, aunque no se parece tanto a cualquier otra película de terror más contemporánea donde hay screamers y ese tipo de cosas. No, yo la clasificaría tal vez un poquito erróneamente como un poco más de cine de arte, porque las cosas se dan lentas, tienes que fijarte mucho en las escenas, en cómo se van evolucionando todo, en el color, en las expresiones, pero a quien es amante del género es película obligada, es buena. Sí, es muy buena. También estaba recordando, por ejemplo, la serie de Sabrina, también. Claro, y las dos versiones, la antigua y como la nueva. Uh-huh. Y de hecho son dos versiones diferentes de las brujas. Sí, pero por ejemplo la más reciente, la de Netflix, a mí se me hacía muy, muy padre cómo manejaban todo el concepto de para seguir manteniendo sus poderes y todo, era ir a firmar el libro del diablo y decir que ibas a estar ahí como a su servicio, ¿no? De cierta forma, aunque dicen como que nunca, como que no es común que les pidiera algo, pero como el hecho de decir, sí, pues si ocupas algo, aquí estoy, ¿no? Ibas y firmabas su libro y pues ya te da poderes. Lo que nos causa una interesante relación con el satanismo, bueno, con Lucifer, que vienen siendo a veces los mismos, a veces no, es un poquito complicado, pero es muy interesante el contraste que le dan, o sea, le dieron un tono muy oscuro a comparación de la serie de los 90s, que yo creo que muchos de nosotros crecimos con esa serie, y ahí simplemente eran mujeres, y creo que también había hombres. Sí, había, claro. Eran muy raros que aparecían. Eran menos, Salem era un brujo malvado, condenado a ser gato. Pero ahí era simplemente personas que nacían con el don y que se divertían con él. Bueno, Sabrina se divertía con él. Y hacían un montón de cosas divertidas o sencillamente para hacerse la vida más fácil. Y de repente ver el brinco. Comprendo que mucha gente no le gustara la serie por eso. Sin embargo, a mí me parece muy interesante cómo se fueron a los inicios de las brujas a ser sirvientes del maligno y transformaron el mito una vez más, ya que no volvieron a ser las viejas arrugadas verdes con sombrero de pico, pero sí volvieron al origen del que se cree nacieron las brujas, de como una especie de antítesis del diablo para combatir a las huestes de Dios. Y es que Sabrina pues está basada en un cómic, ¿no? Pero no recuerdo cuál, o sea, si existieron como dos cómics también, una donde era como que la parte cómica y además la parte de esta versión como más oscura, ¿no? De hecho sí, bueno, Sabrina antes de tener su cómic apareció en versiones especiales de Archie Comics. Y bueno, ahí ya es un poquito más viejo, más de los 70s, 80s. Los que eran fan de Archie sabían que de repente salía este personaje llamada Sabrina, que era capaz de hacer magia. Su popularidad fue tanto que le dieron su propia serie animada y tengo entendido que también sus propios cómics. Mucho tiempo después, cuando se volvió popular hacer retellings o traer de vuelta de forma oscura, como las historias clásicas, tanto de cuentos como de hacerle spin-offs tras series, se hizo un spin-off de Archie, que es donde salió la serie actual de Riverdale. Y a partir de ahí también salieron unos cómics que se llaman igual que la serie, The Chilling Adventures of Sabrina, donde querían traer de vuelta el personaje, pero con un tono mucho más lúgubre, pero bastante más lúgubre. Eran como las creepypastas de antes de los 2000, ¿no? Básicamente. Sin embargo, las brujas no son lo único encantado que marca un hito en la cultura del horror. Y es que no todas las historias debe de ser algo vivo o tangible lo que nos cause las peores pesadillas. Normalmente sentimos que nuestro hogar es como ese lugar en el que estás seguro de cualquier cosa, de cualquier monstruo o cualquier cosa que pudiera acechar en la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando dentro de tu casa, de tu hogar, podrías encontrar alguno de estos seres? Hablamos de las casas embrujadas o encantadas. Podemos meter en esta sección, porque esto ya no es como, estos no son seres tal cual. Esto es simplemente un edificio o una construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según las leyendas populares, una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas, poltergeist o hasta demonios.
A veces estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. De hecho, por ejemplo, casi todas las películas de casas embrujadas empiezan así. Es como de, es que aquí asesinaron a toda la familia. Está bien, dame 2 casas iguales. Todas las películas gringas empiezan así. Sí, es como clásico. Bueno, sí es clásico. Bueno, que de hecho hay una ley interesante en Estados Unidos que dice que si el atentado ocurrió, creo que hace más de 5 años, ya no son obligados a decirte. Entonces, pues, la gente llega y dice, qué ofertón, está bien barata, y ni siquiera se preguntan por qué. O no se dan el tiempo de revisarlos. Así que esa es la lección para ustedes. De hecho, aquí podemos volver a mencionar como en American Horror Story, en la primera temporada, que es Murder House, la casa de los asesinatos, que precisamente una familia compra una casa en la que se ven muchos asesinatos, pero nunca les dicen, de hecho se da cuenta, les dicen, ¿no?, del primero nada más, o sea, del anterior, pues, a ellos. Del más reciente. Ajá, porque ocurrió en ese pequeño lapso de tiempo. Pero los otros 40 que habían ocurrido, sí, ya recordé, por ley no estaban obligados, así que ahí se zafan. Y la mamá de la familia se entera de todos estos asesinatos en un tour como por la ciudad o algo así, ¿no? Entonces pasan afuera de su casa y aquí vemos a la casa de los asesinatos y los 1000 historias que ellos no sabían. Antiguamente, de hecho, en las propiedades en las que sucedía este tipo de cosas, las viviendas eran clausuradas y esto permitía que la estructura se deteriorara y pues a la falta del mantenimiento. Por eso ahora cuando pensamos en una casa embrujada, muchas veces tenemos la idea de esa casa pues casi destruida, ¿no? Que está muy, pues sí, muy deteriorada. La forma más reconocida de representar esta circunstancia era mediante tablas que se colocaban en las puertas y en las ventanas de la propiedad, que también es como de la imagen clásica de una casa embrujada, que es básicamente una casa abandonada. Sí, la típica donde en la película los chiquillos de secundaria o de prepa se meten por un reto y pues no salen. Y bueno, las casas embrujadas pueden... O sea, embrujada es como que la palabra más típica, pero pues, realmente creo que no recuerdo mucho alguna historia donde tal cual sea una bruja como tal que se diga que lanzó una maldición contra una casa. O sea, sí hay casas que están como maldecidas, pero es que muchas veces es más por dónde fueron construidas, como el típico, ¿no? De fue construida en un cementerio. Como todas las escuelas en México. Como todas nuestras escuelas primarias. Que antes eran un panteón. Ajá. O sí, o sea, realmente si alguien hizo algo indebido, podemos mencionar la película El Conjuro 1, que realmente estaba maldita porque la mujer que vivió ahí, Bátiva, realizaba sacrificios al señor oscuro. Pero entonces ahí ella sí era una bruja, ¿no? Sí, podríamos decir que era una bruja, que de hecho, si mal no estoy, sacrificó a su propio bebé y luego se suicidó dentro de la casa, haciendo que la casa quedara maldita. Entonces, pues sí podríamos decir que una bruja la maldijo en este caso. Porque también está pues lo de los fantasmas, ¿no? Como en el caso de Murder House en American Horror Story, que los fantasmas se quedaban ahí. O sea, las personas que morían dentro de la casa quedaban atrapadas ahí pues para siempre. Para siempre. Ajá, y eran los que se aparecían en la casa y los que se encargaban de matar a la siguiente familia. A la siguiente familia, sí. Porque aparte, si yo me quedé aquí, ustedes también. Ajá, no, o sea, además esos fantasmas ahí eran como que muy poderosos, ¿no? Porque están como que los fantasmas que nada más se aparecen, se ven como una nubecita blanca así de repente. Si acaso pudieran hacer algún ruido o mover algo pequeñito, pero no todos tienen como que la fuerza, digamos, de... Pero ellos sí se materializaban y parecían personas normales, vivas, hasta que les veías las heridas. Ajá. O que dejaban que se las vieras, porque incluso sí, claro, podían, no sé, camuflajearse o algo así. Y bueno, también otra razón por la que las casas podían considerarse embrujadas o encantadas es por pues objetos de una maldición, como el caso de la mansión Winchester en California. No, esta mansión es, a pesar de que muchos ya han intentado desmentir el mito, creo que yo estoy en negación. Me niego a que me quiten a la mansión Winchester, ya que
Para quien no la conozca, básicamente es una casa que mide alrededor de 3 hectáreas. Imagínense el tamaño descomunal. Creo que tiene 7 pisos, sin contar sótanos ni áticos. Tiene cientos de cuartos, cientos de puertas. Y surgió básicamente porque la dueña, Sarah Winchester, creo que nuera del creador del rifle de repetición Winchester, que en aquel entonces, durante una guerra, cobró muchísimas vidas. Al morir el creador y al morir su esposo, ella fue la heredera de toda la fortuna. Y pues era fortuna manchada con sangre, como quien dice, a pesar de que fue una ganancia indirecta. O sea, él creó el rifle, no fue su culpa que lo usaran para la guerra. Sin embargo, ya se cuenta la leyenda que ella empezó a tener ciertas pesadillas y que al comunicarse con una medium, esta le dijo que los fantasmas de las personas que murieron a manos de la invención de su suegro la perseguirían por todo el dinero que ella había generado a través de su propia muerte, de la muerte de estos individuos, y que para evitarlo tenía que seguir construyendo su casa hasta el final de los tiempos. Y eso hizo ella. Tomó toda su fortuna y empezó a construir hasta crear un laberinto tremendo. Porque incluso pues hay como que escaleras, puertas que no llevan a ningún lado, ¿no? Simplemente se ha sido construido pues por construir, ¿no? Puedes subir unas escaleras, abrir la puerta y que no haya nada y caigas al vacío, o puede que haya una pared de ladrillos, o puede que regreses al mismo lugar. Es una cosa es un laberinto, la verdad, muy complejo el que ella construyó. De hecho, o sea, creo que hacen como recorridos o algo así, ¿no? Pero, o sea, son guiados, o sea, no puedes meterte ahí sí. Y ya, o sea, te pierdes y, o sea, aparte es gigantesca la casa. Y aparte son recorridos de una sección pequeña de la casa. O sea, el guía te dice, yo te voy a llevar, por ejemplo, al ala este. Si tú quieres continuar, no te pueden detener, pero ellos no van a ir a buscarte ni te prometen que puedas salir, porque es muy complicado. Entonces ellos se prenden una pequeña sección y es a la que ellos te llevan. Ya cualquier cosa que tú quieras hacer a partir de ahí queda bajo tu riesgo y ellos te lo advierten. Pues sí, es que es tal cual un laberinto, ¿no? Sí, una de las pocas razones por las que me gustaría ir a Estados Unidos algún día sería para visitar esta mansión. Una partecita nada más. Sí, yo no me atrevería a decir, sí, yo salgo, no. A donde el guía me quiera llevar y hasta ahí. Y cuentan, y ahí ya es donde empieza un poquito la fantasía, que sí se siente muy denso el ambiente. Que sí, pues, como que el aire se hace más pesado y como que sientes que algo en esa casa no está bien. Y quién sabe, y sea uno de los espíritus que hablaba la medium, que sea Sarah Winchester o que sea simplemente una idea que nos hacemos nosotros mismos al momento de entrar. Y como dijimos, muchas de estas casas están maldecidas, podríamos llamar, por brujas o fantasmas, pero también por una de las criaturas más temibles dentro de este folclore, y son los demonios. Los demonios podrían considerarse hasta el momento la criatura más tenebrosa de la que hemos hablado. A pesar de sus orígenes bíblicos, las criaturas infernales de naturaleza malvada han sido siempre un común denominador en muchas religiones clásicas y antiguas, representados por criaturas antropomórficas salidas de zonas de ultratumba y con un temple inestable y en su mayoría cruel. Los demonios han sido puestos en el ojo de todos los creyentes desde tiempos inmemorables, ya que se les considera capaces de crear posesiones, causar conflictos, accidentes y gran dolor a las criaturas aledañas a ellos. Su origen más común data de la cultura bíblica, que indica a los demonios como ángeles caídos por haber cometido algún pecado grave contra Dios, usando a Lucifer como su principal exponente. La historia de este icónico demonio se remonta a una rebelión que organizó él en contra del mandatario mayor, o sea, Diosito, a raíz de su envidia y orgullo, dado que consideraba que no era justo el trato y el lugar que tenía dentro del mencionado paraíso. Sin embargo, y según la versión clásica del mito, esta guerra fue el causal principal de que las pestes tales como el dolor, la hambruna y la muerte llegaran a la tierra, funcionando así como un símil cristiano a lo que es la caja de Pandora dentro de la mitología griega. De esta manera, Lucifer fue desterrado a lo más recóndito del mundo,
Una vez ocurrido este proceso, se le designó un nombre nuevo, siendo conocido a partir de ese entonces como Satanás, que significa adversario, convirtiéndose así en el máximo némesis del dios cristiano. A partir de ahí surgieron múltiples demonios dentro de la mitología cristiana, que se encargaban de cubrir los diferentes pecados y cada quien a su manera de llevar miseria y horror a la raza humana, con la finalidad de esparcir el mal y así oponerse a las ideas de Dios. Visto de esta manera, es como un adversario directo al Dios supremo o creador, de alguna manera conocido como antidios. Era cuestión de tiempo para que este fuera tomado como un modelo a seguir en su propia religión. El surgimiento del satanismo tiene varias historias, todas dependiendo de la religión que profese. Sin embargo, la más aceptada es la que cuenta que en 1679 la duquesa de Montespan recurrió a un sacerdote renegado de nombre Thibaut para que le ayudara a invocar a las fuerzas del mal y así recuperar su lugar como una de las amantes favoritas del rey Luis IV de Francia. A Guibourg y a su amante, Catherine la Voisin, se les atribuyen las primeras misas negras de la historia, solicitadas por la duquesa de Montespan, en la que un bebé era sacrificado en cada ocasión y su sangre vertida en un cáliz. Años más tarde, Edward Alexander Crowley, mejor conocido como Aleister Crowley y apodado como Bestia 666 o Baphomet, saltaría a la escena mundial como el padre del satanismo moderno y fundador de la filosofía religiosa de Thelma. Aleister Crowley nació en Inglaterra en 1875 y según ha sido descrito, sus más grandes pasiones eran el diablo y el sexo, pues ansiaba tener un contacto directo con el rey de las tinieblas. A Aleister Crowley también se le conoce como el hombre más malvado del mundo, cuyo objetivo era enfatizar que la libertad y el cumplimiento de la voluntad como ley absoluta era el propósito principal de la vida, cosa que en lo personal no me parece tan malvada. El libro de la ley, o Liber Albe Legis, es una de sus obras más populares en la cual asentó las bases del satanismo como ahora lo conocemos, e incluso se ha llegado a señalar que Crowley también llegó a realizar distintas misas negras a lo largo de toda su vida. Para 1970, una nueva figura sobre el culto a Satán se haría presente en la historia, pero esta vez de mano de Anton Sandor Lavey, un estadounidense a quien se le atribuye la creación de la llamada Biblia satánica y fundador de la Iglesia Satánica en San Francisco. La misma idea de ser un ser demoníaco capaz de lograr cumplir nuestros más profundos deseos, a costos bastante altos, debemos decir, siempre ha sido muy atractiva. Muchas personas han obrado mal en nombre de este ser, en nombre de la antítesis de Dios, lo que nos lleva finalmente a la criatura más peligrosa y temible de esta lista. La criatura que demuestra que los demonios no son solo míticos, no son únicamente espíritus, existen en carne y caminan entre nosotros, son reales y todos son seres humanos. Hasta ahora hemos hablado de seres cuya existencia es ficticia o no está del todo comprobada, pero ¿qué puede ser más aterrador que un ser cuya existencia no está en duda y que además puede estar tan cerca de ti tras la cara de un vecino, un amigo o un familiar? Esos seres humanos como tú o como yo, que caminan entre nosotros, que parecen personas comunes y corrientes a simple vista, pero que son capaces de hacerle tanto daño a otras personas, que son capaces de terminar con la vida de otro ser humano. Por supuesto, hablamos de los asesinos. Y es que en serio, ¿qué puede dar más miedo que algo que sabes que es tan real como tú mismo? Los asesinos más populares en la cultura del horror son los asesinos seriales. Este término fue acuñado por el agente Robert Ressler en los años 70. La expresión asesino en serie entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se dio a los crímenes de Ted Bundy y David Berkowitz, el hijo de Sam. Un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Esto se refiere a... trata de separarlo de otro tipo de asesinos que se les conoce como asesinos relámpago, que asesinan a varias personas, pero como en un corto periodo de tiempo. O a los asesinos en masa, que matan a mucha gente, pero en un muy corto periodo de tiempo. O sea, básicamente los que hacen un tiroteo o los que practican un acto de terrorismo no entrarían dentro de esta categoría. Así es, entrarían como en los asesinos en masa. Uh-huh.
Y porque precisamente los asesinos en serie tienen este lapso de enfriamiento, que es como lo que tardan entre un asesinato y otro. En medio de sus delitos ellos parecen bastante normales. A esta condición se le llama máscara de cordura, porque pues sí, o sea, parecen personas completamente normales. A menudo existe, pero no siempre, un elemento sexual en este tipo de asesinos. Y aunque el término comenzó a utilizarse hasta 1970, aunque bueno, también hay registros de que el uso de este término es desde 1930. El asesino más antiguo e icónico de este grupo quizás sea Jack el Destripador, del que nunca se descubrió su identidad y al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. La historia de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que por lo general combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror, ayudando a consolidar una alegoría en torno al homicida que prevalece en la época contemporánea. La historia de Jack el Destripador es muy muy interesante, sobre todo porque realmente nunca se descubrió quién era. Hay teorías que dicen que incluso ni siquiera existió. Sí, claro, ahí... Bueno, teniendo en cuenta que causó un gran revuelo en aquel entonces y que de hecho Inglaterra tiene uno de los cuerpos policíacos más grandes y eficaces del mundo, pues causa mucha intriga que nunca lo hayan atrapado. Pero claro que hubo sospechosos, claro que hay teorías, claro que hay personas que aseguran saber quién fue o ser descendiente de y cosas por el estilo. Sin embargo, pues no conocemos la verdad. Y creo que una de las cosas más interesantes sobre Jack era que desde ahí empezó la mofa del asesino hacia la policía y hacia la sociedad, ya que él enviaba cartas destinadas a la policía hablando de cómo se comió los órganos que le robó a estas chicas o de la manera en la que él disfrutaba hacer esto. Y creo que esto es algo curioso y característico de los asesinos seriales. De alguna manera son personas que empiezan con un asesinato y después la adrenalina o el gusto por lo que hacen les pone mentalmente en un estado superior o que ellos consideran superior, y desde ahí se convierten en una criatura distinta a las demás, mentalmente hablando. O sea, es que es gente o sea, que algo se rompe dentro de su cabeza, ¿sabes? O sea, porque muchos bromeamos muchas veces como que no es instinto asesino que te aparece cuando va caminando alguien muy lento detrás de ti, ¿no? Ah, claro. Pero, o sea, tienes en tu mente hay algo que te dice que obviamente no puedes hacer lo que está mal. Bueno, para empezar es ilegal. O sea, no, es que desde el hecho de que sabemos que es ilegal y nos alejamos de eso, de que sabemos que vas a romper una regla, sabemos que estamos sanos mentalmente desde ese segundo. Sí, o sea, hay esa barrera en tu mente que te impide hacer ciertas cosas, ¿no? Que sabes que están mal y demás, ¿no? Y estas personas pues no cuentan con eso, o sea, esa parte que te impide hacer este tipo de cosas, ellos no la tienen, entonces se vuelven sumamente peligrosos. Y además muchos son muy muy inteligentes porque pasa bastante tiempo antes de que los atrapen. O sea, incluso como Jack que todavía tuvo la oportunidad, entre comillas, de estar mandando mensajes y que aún así no lo atraparan. Claro, también hay que ser un poquito justos, era en 1800. ¿Sí? O sea, las tecnologías no eran ni de cerca las que tenemos ahorita. Sin embargo, sí es cierto, o sea, se caracterizan por ser muy inteligentes, por el simple hecho de ser manipuladores increíbles. La mayoría de los asesinos tienen vidas normales, la mayoría están casados, tienen hijos, trabajos, y nadie lo sospecharía, porque son personas que son a veces tan alegres, tan extrovertidas, y no es como que realmente lo sean, pero ellos saben cómo manipularte la mente para que no sospeches de ellos. Eso los vuelve el triple de peligrosos. O sea, son personas que no tienen remordimiento en atacar, que no tienen, o sea, que tienen una sed de sangre que no es fácil de llenar y que aparte se pueden esconder a la vista. Es
acto es macabro, realmente. Y es que también, o sea, muchos pueden premeditar todo, o sea, tienen perfectamente planeado cómo van a hacerlo y sí, o sea, es increíble desde, no sé, los que saben en dónde va a pasar su víctima, o sea, los que estudian a las víctimas incluso también. Hay miles de casos que pues más adelante vamos a hablar de ellos ya en otros episodios para Jack. O sea, él se merece su episodio especial. Por supuesto, nuestro querido Jack merece, porque la historia es enorme. Sí. Aunque es curioso que una persona que no sabemos quién es, podamos sacarle tanto a su historia. Pero es verdad, él, desde todo lo que ocurrió, el impacto que tuvo, todas las teorías, no, tenemos mucho material y va a llegar a ustedes pronto. Y bueno, enfocándonos ahora un poquito más en la parte de la cultura del horror con base en los asesinos, ¿cuántas películas no conocemos sobre asesinos seriales? Los típicos y geniales slashers donde el elemento principal es el asesino, que es guiado por el deseo de venganza hacia quienes le provocaron una tragedia o humillación. Estos generalmente son personas comunes y corrientes. Los villanos de estas películas realizan sus asesinatos de manera rápida, no buscan torturar a sus víctimas. Las muertes son provocadas por varios tipos de armas, destacando elementos punzocortantes como cuchillos, machetes, sierras eléctricas o hachas. El asesino es la mayoría de las veces anónimo, debido a lo cual lleva su rostro cubierto o sufre algún tipo de desfiguración. Otra de las características son las víctimas, generalmente adolescentes que se encuentran en lugares aislados de cualquier tipo de ayuda. Porque ¿quién no disfruta ver adolescentes calientes e idiotas siendo descuartizados por un lunático, no? Sí, o sea, de verdad, ese tipo de películas son... Pues sí, es que son clásicas. Sí, muchas veces rayan en lo que es la comedia negra, ¿no? Sí, o sea, sí, sabes, cosas que te dan risa en lugar de... O sea, inicialmente fueron terroríficas, pero ahorita ya las vemos para decir, sí, mátalos a todos. Sí, o sea, incluso sabes a veces lo que va a pasar, ¿no? También aquí, ¿has visto tú la película de la cabaña en el bosque? La cabaña del terror. A mí esa película me gusta mucho porque... bueno, es que esa sí no quiero spoilearla. Todavía siguen. No, esa es otra película que yo creo que vale muchísimo la pena ver. Sí. O sea, en especial por el final. Sí. O sea, es que no es la típica... O sea, es que empieza como la típica película de terror. O sea, de verdad, piensas que sabes exactamente todo lo que va a pasar, pero te dan como una explicación tan genial. O sea... Sí, no, tienen que verla, no. Sí, es muy buena. No busquen el tráiler porque también no está tan chido. Yo la vi a ciegas. Ajá, a mí lo único que me habían dicho es que es una de las películas con un final más sorprendente que existe. Y dije, la tengo que ver. Sí, no, es que es muy buena, tienen que verla. Bueno, dentro de lo clásico, esa se salió de todos los esquemas. Pero eso no quita que las clásicas también se disfrutan muchísimo. Creo que todos aquí hemos visto cuando menos una de Halloween o una de Viernes 13. La masacre de Texas. Una de Freddy Krueger o de Chucky. Que la de Chucky, de la nueva, también resultó ser una sorpresa muy grata. Sí. Dentro de todo lo que ya sabíamos del muñeco de Chucky, que pensamos que iba a ser malísima. Sobre todo porque el muñeco se parece a Juan Gabriel. O a Alejandra Guzmán recién operada. Así es, el diseño del muñeco está pésimo. Está feo. Hay que admitirlo, está muy feo. Pero dentro de lo que pudieron hacer con la historia lo hicieron muy bien. Sí, a mí la verdad yo la verdad, o sea, me negué a ir a verla al cine porque, no, o sea, yo ahora estaba muy enojado. Yo que es como de mis personajes de terror favoritos porque de niño sí me dio muchas pesadillas. Pero, o sea, al ver el diseño del mono dije, no, es que de verdad, ¿cómo le hicieron eso? Y me negué a verla en el cine. Ya tiempo después la busqué en internet y la verdad sí me sorprendió leer un vuelco más actual, mucho más actual a la historia. Sí. Y es que la película hace que te encariñes con el muñeco. Ahora que lo pienso, ¿sabes? Es como muy similar a lo de Frankenstein que hablamos hace un rato, que realmente es un ser que no tiene maldad como tal, pero que aprende, ¿no? Sí. Además, bueno, a mí lo que me gusta es que usualmente el problema con los remakes y los reboots es que no aportan nada nuevo. O sea, es básicamente la misma historia que ya te sabes o que ya te contaron 1,000,000 de veces y simplemente la vuelven a sacar y la vuelven a sacar y la vuelven a sacar. Y muchas veces si le cambian algo, lo cambian súper mal. Ajá. O ese cambio es como de, mira, es que ya tienen celulares, ya es época actual. Y no, o sea, creo que realmente aquí le hicieron un buen cambio a la historia. Lo hicieron creíble. Y hace que voltees a ver a tu celular con miedo, lo cual es bastante impresionante.
Digo, a diferencia de, si me permiten decirlo, por ejemplo, Viernes 13, que ha tenido 1000 reboots y cada reboot es básicamente lo mismo. El niño desfigurado, que no le prestaron atención, que se le muere la mamá, que busca venganza. Que igual, o sea, si le hicieran muchos cambios, pues también sabemos que la gente se va a quejar. Eso es un poquito difícil. Pues sí, pero pues es que ahí es donde ya les hace falta originalidad, ¿no? Para crear nuevas historias. Pero es que creo que el terror sí es muy complicado porque creo que en la actualidad muchas personas estamos como muy... ¿cómo decirlo? No nos sorprendemos como tan fácil, ¿no? O sea, no. Es complicado que algo nos dé... Las nuevas generaciones no se asustan ya casi con nada. Sí. Pero es que, o sea, somos una generación que creció viendo Saw, que creció viendo Hostal, que creció viendo todas esas películas sanguinarias. Entonces, ¿cómo esperan que igual yo siento que una película no tiene como que espantarte mucho para hacer una gran historia? Sí. Muchas de las, como comentábamos, la película de Witch no es una película que te va a dejar sin dormir. Sin embargo, es una historia muy buena, es una historia muy interesante y la manera en la que está filmada es bastante... es muy buena. Entonces vale la pena ver, o sea, no te va a quitar el sueño. Y en lo personal, como amante del del slasher, a mí no me molesta si la película no me quita el terror, pero me gustan que sean historias interesantes o dignas de ver. Sí, yo generalmente con las películas de terror, o sea, sé que es muy difícil que diga, esta película está súper buena, y siempre trato de rescatar por lo menos, digo, bueno, esta escena estaba padre, o la idea de esta escena estaba padre, a lo mejor al final pues no salió tan bien, pero bueno, la idea ahí estaba, trato como de rescatarlo lo más que se pueda, digo, al final pues ya estuviste 1 hora y media ahí, ¿no? Pues sí, hay que tratar de verle lo positivo, y finalmente algo no tiene que ser bueno para que te guste, puede que la película sea la cosa más chafa del mundo, pero si a ti te gustó, si te entretuvo, si te hizo feliz. Una de mis películas favoritas es Lo que hicieron el verano pasado, y muchos estarán en desacuerdo y dirán que la película es muy mala, pero a mí me encanta el concepto de la película. Sí, o sea, digo, al final pues es muy relativo, ¿no? Los gustos hay miles. ¿Te acuerdas la película que te conté? La película francesa del... Ah, sí, la de Casa Vampiros. Ajá, era una... Ya olvidé otra vez el nombre, pero era una película de una chica, o sea, una película francesa, que es una chica que se casaba con un vampiro, o sea, ella era cazavampiro, se casaba con un vampiro y se enteraba mucho tiempo después, y no sé, o sea, lo terminaba asesinando, pero después ella tenía así como su escuadrón especial donde estaba una niña que creo que era muda, pero era psíquica, y luego había como una drag queen que también asesinaba monstruos. No sé, o sea, la historia está súper fumada y a mí me gustaba muchísimo verla, la tenía... un disco y la vi 1000 veces. Yo creo que tendría como que 12 años, 11 años cuando la vi. No sé, me gustaba mucho y era como de... Era más humor negro que terror, ¿no? Y hace unos años la volví a buscar y es malísima la película, pero me gustaba mucho verla. Sí, bueno, también la edad que tenías cuando la viste. Sí. Yo sé que los niños de ahora no se espantan fácilmente, pero nosotros sí, cuando teníamos esa edad éramos impresionables. Pero bueno, la disfrutaste en su momento. Sí. Pero sí son un poquito chafa. Sí, o sea, la historia central era algo del Papa. ¿Te acuerdas que la buscamos en internet? Y era como que un demonio quería asesinar al Papa. No sé, algo así, ¿verdad? Estaba súper fumada. Pero bueno, ya para no hacer esto más largo, hay cientos de historias de asesinos seriales y en otros episodios hablaremos de muchos de ellos. Para finalizar con este grupo de seres, por llamarlos de cierta forma, me gustaría mencionar una frase de la serie de American Horror Story que ya mencionamos. Por si no lo han notado, somos bastante fans de esa serie. Yo me perdí un poquito en las últimas temporadas, en las últimas 2, pero ya la voy a retomar. Pero bueno, hay una frase que me gusta bastante que dice: todos los monstruos son humanos. Y bueno, es que aunque en este episodio no desglosamos la historia de ningún asesino, en futuros episodios veremos que esta frase está llena de razón. No hay... Puedes enfrentarte a todo, la verdad, pero el momento en el que te das cuenta de que una persona está dispuesta a matar a otra solo por mero placer, y que puede ser tu hermano, tu primo, tu tía, tu vecina, es impactante y muy aterrador. Y bueno, pues con esto finalizamos
esta segunda parte sobre la cultura del horror. Tal vez dejamos fuera algunos otros seres que merecían formar parte, pero incluso de los que mencionábamos también hace falta mencionar muchos, por ejemplo, monstruos. O sea, de monstruos es bastante extenso. Pero si les interesa que toquemos el tema de alguno en especial, igual díganos en los comentarios, mándenos un mensaje y podríamos tal vez dedicarles un episodio especial. Sí, claro, sobre todo en monstruos, es un mundo súper extenso. Y por los asesinos también, pero ellos, claro que tienen un lugar especial aquí. Son las criaturas más temibles de todas, así que de eso sí esperen muchísimos episodios. Sí. Tenemos muchísimo material, ¿no? Hay muchísimos asesinos de los que podemos hablar y que tienen su historia bien merecida. Y bueno, pues eso ya será en episodios siguientes. Sí, la verdad es que a mí se nos hace bastante interesante las historias de los asesinos, pero pues no queremos también como dejar de lado estas otras partes como un poquito más sobrenaturales. Sí, claro, la fantasía también es igual de impresionante, ¿no? Porque yo siento que de niños no éramos conscientes de los asesinos. De niños nos daba miedo el coco, nos daba miedo las brujas, el ropavejero, el chupacabras. Sí, y pues vale la pena mencionarlo. Digo, si bien tal vez no creamos mucho en algunas de estas cosas, no dejan de ser interesantes. Sí, y pues bueno, parece que esto ha sido todo por nuestra parte esta semana. Ya a partir de hoy, de este jueves, ya pueden esperarnos cada jueves con un nuevo episodio. Sí, cada semana sin falta, a menos de que ocurran obviamente causas de fuerza mayor. Vamos a estar aquí con ustedes acompañándolos. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos han regalado unas 2 horas de su tiempo para estar con nosotros. Lo valoramos muchísimo y esperamos que este proyecto crezca junto con ustedes. Y recuerden que este proyecto es nuestro, así que ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia que tengan es bien recibida y créanme que las vamos a tomar de la mejor manera posible. No olviden que nos pueden escuchar en YouTube, en Podbean, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook también vamos a estar subiendo los episodios, por lo menos estos primeros. Ya más adelante tal vez si todos estén solo en YouTube y Podbean, pero pues también nos pueden escuchar por ahora en Facebook. De Guadalajara para el internet, yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Gracias por escucharnos.